Imagine la escena, un mundo en ruinas, ciudades enteras siendo consumidas por las llamas, los cielos volviéndose oscuros, y el suelo temblando bajo tus pies. ¿Estás viendo esto ahora a tu alrededor? Incendios incontrolables, desastres naturales de proporciones épicas. Pero, ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Es solo el caos común de nuestra época o algo mucho mayor está a punto de suceder? ¿Estás preparado para lo que viene? No estoy hablando solo de catástrofes aisladas, sino de una ola de destrucción que comienza a intensificarse cada día. Lo que estamos viviendo no es una coincidencia, es una señal de que los últimos tiempos se acercan. Y la Biblia, con una precisión aterradora, ya predijo todo esto. Los incendios que vemos hoy, la agitación natural y social, son las primeras señales de una catástrofe global que está a punto de ocurrir. ¿Crees que puedes ignorar estas señales? Para ahí piensa. El fuego, que está devastando lugares como Los Ángeles, es solo un reflejo de un fuego mucho mayor que se acerca, un fuego espiritual que purificará la tierra, pero también será un instrumento de juicio divino. ¿Qué harás al escuchar el clamor de Dios que está echando en el mundo? La oportunidad de prepararse espiritualmente para los días que vienen es ahora o nunca. ¿Realmente entiendes lo que está en juego? No pierdas la oportunidad de cambiar tu destino. Este video mostrará cómo los incendios, los desastres naturales y las señales bíblicas no son coincidencias, sino parte de un plan divino que se está desarrollando ante nuestros ojos. Y necesitas saber cómo prepararte. Si quieres descubrir lo que la Biblia realmente dice sobre el fin de los tiempos y cómo proteger tu alma, inscríbete ahora. No esperes el próximo incendio o catástrofe para arrepentirte. Inscríbete ahora y esté informado de todo lo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué nos enseñan los incendios en Los Ángeles? Recientemente, la ciudad de Los Ángeles ha sido escenario de incendios devastadores. Con las imágenes de edificios y bosques consumidos por las llamas, muchos se preguntan, ¿qué representan estos incendios realmente? ¿Serán solo otra tragedia natural o hay algo más profundo y significativo sucediendo? ¿Alguna vez te has preguntado si los desastres naturales pueden tener un propósito espiritual? A veces, eventos tan grandes como estos pueden hacernos reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. ¿Cómo podemos entender estos sucesos a la luz de las profecías bíblicas? ¿Son solo coincidencias o, tal vez, señales de los tiempos? Los incendios que han afectado a Los Ángeles en los últimos años han dejado no solo marcas visibles en el paisaje, sino también un sentimiento de aprehensión y reflexión en aquellos que los presencian. Personas de todo el mundo han observado atónitas la destrucción, preguntándose sobre las causas y consecuencias de estos desastres. Sin embargo, ¿existe un significado más profundo detrás de todo esto? Como cristianos, podemos mirar estos eventos y encontrar lecciones que nos ayuden a entender lo que está sucediendo en el mundo y lo que aún está por venir. Para entender esto, necesitamos regresar a la Biblia, donde muchos desastres naturales se retratan como señales de algo más grande. ¿Sabías que la Biblia ya advertía sobre estos tipos de señales en los últimos tiempos? En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús nos habla sobre el aumento de catástrofes como hambre, pestes y terremotos. ¿Y si los incendios en Los Ángeles fueran un reflejo de este escenario profetizado? ¿Un recordatorio de que nos estamos acercando al fin de los tiempos? Vamos a explorar esto juntos. ¿Qué te parece reflexionar sobre lo que realmente está en juego aquí? Los incendios no son solo tragedias locales. Son símbolos de algo más grande, de un mundo en creciente desequilibrio. En cada llama, en cada humo que sube, puede haber una señal de alerta para todos nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? Si pensamos un poco más sobre los desastres naturales, podemos ver cómo se multiplican y se intensifican con el paso de los años. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida espiritual? Los incendios que vemos no son solo una cuestión de clima, de políticas ambientales o de negligencia humana. Pueden ser un llamado a algo mucho más profundo. Si crees que el mundo está pasando por un proceso de transformación, quédate con nosotros, ya que te sorprenderás con lo que la Biblia dice sobre esto. Los incendios en Los Ángeles son un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de las condiciones que, según las Escrituras, surgirán en los últimos días. Son una metáfora, un reflejo de lo que está por venir, una advertencia. Y mientras el fuego consume ciudades, es posible que un fuego aún mayor esté a punto de ocurrir, no en las calles, sino en los corazones y mentes de toda la humanidad. Y es exactamente sobre esto de lo que vamos a hablar ahora, como el fuego es uno de los mayores símbolos de purificación y juicio en la Biblia. Si crees que ya has visto todo, espera hasta entender el significado del fuego en las Escrituras.
Los incendios en Los Ángeles son una señal de alerta espiritual. ¿Estamos escuchando el clamor de Dios? Parece difícil de creer, pero el fuego, muchas veces, es uno de los instrumentos usados por Dios para traer un despertar espiritual. Cuando la tierra quemada nos recuerda lo que fue destruido, también es una oportunidad de reflexión sobre lo que necesita ser transformado en nosotros. Por eso, el fuego, tanto en las Escrituras como en los incendios de hoy, nos pide que miremos hacia dentro de nosotros mismos y busquemos arrepentimiento. ¿Qué te parece perceber que está en tus manos tomar la decisión de cambiar ahora? A cada desastre, Dios nos ofrece una oportunidad de volvernos hacia Él, de reconocer nuestra fragilidad y buscar una transformación genuina. Y, así como los incendios pueden destruir lo que está mal, también pueden limpiar el terreno para algo nuevo y mejor. Ahora, ¿qué te parece reflexionar sobre cómo el fuego es usado en las Escrituras como un símbolo de juicio divino? Cuando observamos las llamas devorando los ángeles, podemos comenzar a darnos cuenta de que el fuego está íntimamente relacionado con el plan de Dios para purificar y preparar al mundo para el fin de los tiempos. ¿Estás preparado para lo que viene a continuación? Esté atento, ya que lo que viene a continuación cambiará tu percepción sobre el fuego en las Escrituras. Acompáñanos ahora mientras analizamos cómo el fuego aparece en la Biblia como una herramienta de juicio y purificación, comenzando con la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 7, que menciona estas señales de los últimos tiempos como parte de un plan divino para que la humanidad despierte y se arrepienta. También analizaremos otros pasajes que hablan del fuego como juicio, como Apocalipsis capítulo 8, que describe las copas de la ira de Dios. Veremos lo que realmente representa el fuego en términos espirituales y lo que esto puede significar para todos nosotros hoy. ¿Estás listo para descubrir lo que los incendios en Los Ángeles pueden enseñarnos sobre el fin de los tiempos? Esté atento, pues el próximo tema cambiará tu perspectiva sobre cómo debemos actuar ante tanta destrucción. ¿Qué opinas sobre los incendios en Los Ángeles como una señal de los tiempos? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión sobre lo que esto puede significar para el mundo actual. La profecía de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Habrá hambre, pestes y terremotos. Cuando miramos los incendios en Los Ángeles y otros desastres naturales alrededor del mundo, es imposible no pensar en la profecía de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7. En este versículo, Él dijo, habrán hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Y esas palabras no son solo un simple aviso sobre catástrofes naturales. Son una descripción profética de cómo el fin de los tiempos sería marcado por un aumento de desastres que afectarían la tierra de maneras devastadoras. ¿Qué sería, entonces, una predicción de Jesús para nuestros días? Si te detienes a pensar, no es difícil notar cómo estamos viviendo en una época donde estos signos se vuelven más y más evidentes. Incendios, huracanes, tsunamis, terremotos, todos estos desastres parecen estar intensificándose con el paso de los años. Y lo que Jesús predijo hace más de 2000 años parece estar cumpliéndose ante nuestros ojos. No son solo accidentes naturales, sino que, para muchos, se ven como señales de que el fin de los tiempos se acerca. ¿Y tú? ¿Ya has parado a reflexionar si estos desastres son un llamado a algo mayor? Imagina por un momento el impacto de estos eventos en la vida de las personas. Los incendios, como los que devastaron Los Ángeles, pueden destruir una ciudad, pero también tienen un efecto mucho mayor en nuestra percepción de lo que realmente importa. Estos desastres nos están llamando a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y la manera en que nos estamos relacionando con Dios. Cuando miramos los incendios que consumen todo a su alrededor, podemos ver un reflejo de cómo, espiritualmente, las llamas están consumiendo nuestra propia humanidad si no nos volvemos hacia Dios. Pero, ¿por qué Jesús menciona específicamente hambre, pestes y terremotos? Vamos a explorar el significado de cada uno de estos desastres mencionados por Él, comenzando con el fuego. Como ya vimos, el fuego, cuando aparece en la Biblia, a menudo está asociado con juicio, purificación y transformación. Ahora, imagina cómo encaja esta profecía en nuestros días. El hambre y las pestes también son grandes tragedias que afectan a millones alrededor del mundo, y es imposible ignorar cómo estos problemas se han intensificado en las últimas décadas. La hambruna, por ejemplo, aún deja a millones de personas en situación de desnutrición alrededor del mundo. En muchas partes del mundo, especialmente en regiones de África, la escasez de alimentos se está convirtiendo cada vez más en un problema creciente. Y, como Jesús predijo, esto se está esparciendo en varias partes del mundo, afectando no solo al continente africano, sino también a países en desarrollo, donde el acceso a alimentos se vuelve cada vez más difícil. ¿Y qué decir de las pestes?
En los últimos años, el mundo ha enfrentado una pandemia que nos dejó a todos sorprendidos. El COVID-19 fue un claro ejemplo de cómo las pestes pueden propagarse rápidamente, afectando la vida de las personas y los sistemas de salud global. No podemos ignorar el hecho de que la Biblia ya había advertido sobre estas enfermedades que surgirían en los últimos tiempos, como una señal de que algo más grande estaba en marcha. Y finalmente, los terremotos. Aunque no es una novedad que ocurran terremotos, es impresionante ver el aumento de la intensidad y frecuencia de estos eventos. En 2020, por ejemplo, hubo más de 100 terremotos en todo el mundo. El terremoto de magnitud 9,0 en Japón en 2011 fue una tragedia que dejó cicatrices profundas, pero también sacó a la luz la idea de que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y poderosos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Cuando Jesús dijo que habría hambre, pestes y terremotos, Él no solo estaba hablando de eventos aislados. Estaba describiendo un escenario que se desplegaría a lo largo del tiempo, comenzando con signos pequeños, pero que se intensificarían a medida que el fin se acercara. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Los signos están por todas partes. Cada terremoto, cada incendio, cada plaga, cada catástrofe, son recordatorios de que el tiempo se está agotando. Ahora, seguramente ya te has preguntado, ¿qué debo hacer ante tantos signos? ¿Cómo me preparo para lo que viene a continuación? La respuesta está en la Biblia, y la única forma de sobrevivir a estos tiempos de destrucción es volviéndonos hacia Dios, viviendo de acuerdo con su palabra y preparándonos espiritualmente para lo que viene. ¿Sabías que el fuego, además de ser un signo de juicio, también es usado por Dios como instrumento de purificación? En el próximo tema, exploraremos cómo el fuego aparece en las Escrituras como un símbolo de purificación y transformación. Prepárate para entender por qué estos desastres, aunque dolorosos, pueden tener un propósito divino que quizás nunca hayas imaginado. No te pierdas. En el próximo tema descubrirás cómo el fuego se relaciona con el juicio divino y lo que realmente representa en nuestro camino espiritual. Si aún no has dado tu me gusta, hazlo ahora. No olvides darle like al video para mostrar que estás siguiendo este mensaje tan importante. El fuego como instrumento de juicio divino en las Escrituras. Cuando pensamos en el fuego, inmediatamente lo asociamos con destrucción. El fuego puede consumir, devastar y arrasar todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, en la Biblia, el fuego tiene un significado profundo, a menudo usado como un símbolo de juicio divino y también como instrumento de purificación. ¿Qué significa esto para nosotros, hoy? ¿Qué representa el fuego en las Escrituras? ¿Cómo podemos entender los incendios que vemos alrededor del mundo a la luz de estos pasajes? En Malaquías, capítulo 4, versículo 1, está escrito: «Ciertamente viene el día, ardiendo como horno. Todos los soberbios y todos los que cometen perversidad serán como paja, y el día que está por venir los abrasará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama». Este pasaje es un ejemplo claro de cómo el fuego es usado como un instrumento de juicio de Dios. Él promete un día de juicio para aquellos que viven en arrogancia, desobediencia e injusticia. En ese día, todo lo que no sea sólido, lo que no tenga un fundamento de justicia, será quemado. El fuego, entonces, no es solo destrucción, sino también purificación. ¿Te has detenido a pensar cómo el fuego puede ser usado por Dios para limpiar el mundo de todo lo que no está en armonía con su voluntad? Este fuego de purificación es algo que aparece varias veces en la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 8, vemos un ejemplo de cómo el fuego es usado en el juicio divino. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El fuego, lanzado directamente del altar de Dios, es un símbolo de purificación. Surge como una respuesta directa a la oración y el clamor del pueblo de Dios. El fuego aquí no es algo puramente destructivo, sino una respuesta divina para purificar y limpiar, quemando todo lo que no tiene valor espiritual. Estos ejemplos nos muestran que el fuego, en muchos casos, es más que solo una catástrofe natural o una calamidad. Es un agente de purificación y juicio divino. Cuando Dios permite que el fuego se propague, como en desastres naturales o eventos catastróficos, Él puede estar, de hecho, llamándonos a una purificación. Así como el oro es refinado por el fuego para remover sus impurezas, también el mundo y nuestras propias vidas pueden pasar por procesos de purificación y refinación. Esta es una lección importante. Dios usa el fuego para limpiar y preparar lo que es puro para su propósito. El fuego como señal de purificación.
Si miramos las Escrituras, podemos ver que el fuego también simboliza la purificación del pecado y la preparación para la santidad. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, Pablo nos enseña que, al final de los tiempos, la obra de cada uno será manifestada. Porque el día la declarará, porque será revelada por el fuego, y el fuego probará cuál sea la obra de cada uno. Esto nos habla sobre el juicio de nuestras acciones y elecciones ante Dios. El fuego, en este contexto, revela lo que realmente hicimos de acuerdo con la voluntad divina. Lo que es puro permanecerá, y lo que no lo es será consumido. Es decir, el fuego, lejos de ser solo un castigo, es también una oportunidad de evaluar y purificar nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué representa este fuego para el mundo de hoy? En los días actuales, los incendios y desastres naturales que vemos pueden ser comprendidos como una especie de alerta divina. No estamos hablando solo de un fenómeno natural, sino de una señal mayor. Cuando la tierra arde y las ciudades son consumidas, tal vez Dios esté queriendo llamar la atención del mundo hacia algo más profundo. Como nación, como mundo, necesitamos mirar lo que estamos haciendo y darnos cuenta si nuestras acciones están en armonía con lo que Dios desea de nosotros. Estos desastres pueden ser un reflejo de una tierra llena de injusticia, corrupción y pecado, y el fuego, entonces, es la advertencia de que necesitamos cambiar. ¿Ya te has preguntado qué nos dicen estas catástrofes sobre nuestro compromiso espiritual? ¿Estamos preparados para este fuego de purificación? ¿Estamos permitiendo que las llamas de la justicia de Dios quemen las impurezas de nuestro corazón? Dios puede usar este fuego, tanto literal como figurado, para purificarnos y para que podamos ser más parecidos a Él. Cada incendio, cada desastre, puede ser una invitación a que evaluemos nuestras vidas espirituales, una oportunidad de purificarnos y acercarnos a Dios. ¿Cómo se relaciona esta realidad con lo que está sucediendo en el mundo hoy? Los incendios en Los Ángeles y otros desastres en varias partes del mundo pueden ser más que solo tragedias locales. Pueden ser señales de una tierra que está pidiendo purificación. Si estamos viviendo en un mundo donde la violencia, la codicia, la corrupción y el egoísmo predominan, entonces, estos desastres pueden ser un reflejo de cómo la creación de Dios está siendo desgastada por la desobediencia humana. Estas señales nos llaman al arrepentimiento, a un cambio de dirección y, sobre todo, a un retorno al propósito de Dios para el mundo y para nuestras vidas. Te puedes preguntar, ¿qué podemos hacer ante tanta destrucción y purificación? La respuesta comienza dentro de nosotros mismos. Lo que podemos hacer es prepararnos espiritualmente, escuchando las advertencias de Dios y cambiando nuestras actitudes y comportamientos. Debemos permitir que el fuego de la purificación de Dios nos transforme y nos prepare para lo que Él desea realizar en nuestras vidas. El fuego, entonces, deja de ser un símbolo de miedo y se convierte en un símbolo de renovación y esperanza. Ahora, ya te puedes estar preguntando, ¿qué viene a continuación? ¿Qué significa esta purificación para el futuro? En el próximo tema, exploraremos cómo los incendios y desastres naturales reflejan un mundo en colapso y cómo las profecías de destrucción ya se están cumpliendo, indicando que realmente nos estamos acercando al fin de los tiempos. No te pierdas, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos al gran panorama de cómo las cosas se están desarrollando. Inscríbete en el canal ahora para no perderte el próximo video y activa la campanita. Exploraremos juntos lo que viene y cómo debemos prepararnos para lo que está por venir. Incendios como reflejo del mundo en colapso. Profecías de destrucción. En los últimos años, hemos visto una serie de incendios devastadores en varias partes del mundo, especialmente en lugares como Los Ángeles, donde la destrucción causada por las llamas ha sido alarmante. Ahora, si nos detenemos a reflexionar más profundamente, podemos empezar a darnos cuenta de algo aún más significativo que el simple impacto físico de estas catástrofes. ¿Son los incendios que vemos hoy solo accidentes o tal vez señales de algo más grande, más profundo, que está sucediendo en el mundo? ¿Qué representan realmente estas llamas en un contexto espiritual y profético? Cuando miramos las profecías bíblicas, podemos entender que los incendios pueden, sí, ser un reflejo de algo mucho más grave. El colapso de sistemas y ciudades corrompidas, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 18, cuando se describe la caída de Babilonia. Babilonia, que en la antigüedad era una gran potencia, simboliza, en las Escrituras, un sistema mundial corrupto, materialista e idólatra. El fuego que destruye esta gran ciudad no es solo un incendio físico, sino un símbolo del juicio divino sobre un sistema que vive en desobediencia a los principios de Dios. ¿Ya has pensado que los incendios de hoy pueden ser una imagen de cómo el mundo se está consumiendo por dentro? En Apocalipsis,
capítulo 18, versículo 8, se dice: Por esto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, lamento y hambre, y será consumida por el fuego. Porque fuerte es el Señor Dios que la juzgó. Este versículo nos presenta el fuego como el medio de destrucción de la Gran Babilonia, que representa todos los sistemas y estructuras que se alejaron de Dios. Babilonia, con sus valores mundanos, su corrupción y su idolatría, fue destruida por el fuego, simbolizando la destrucción de todo lo que no tiene un fundamento sólido y justo ante los ojos de Dios. Ahora, apliquemos esta idea a lo que vemos hoy en día. Las ciudades que arden en llamas hoy, como Los Ángeles, no son solo una metáfora, sino un reflejo de cómo el mundo está, en general, en colapso. Lo que vemos en el mundo moderno es una repetición de una historia antigua, la caída de imperios y sistemas basados en la codicia, el poder y la opresión. El fuego, entonces, no es solo destrucción física, sino un reflejo de un sistema roto y corrompido que ya no puede sostenerse. Y eso es lo que vemos repetirse en varias partes del mundo. Los incendios como una señal de que el mundo se está consumiendo por la corrupción e injusticia. Cuando vemos estos incendios, podemos preguntarnos, ¿qué nos están diciendo sobre la dirección que está tomando el mundo? Los incendios son un recordatorio de que las estructuras fallidas de poder y riqueza, construidas sobre la injusticia y la explotación, están colapsando. El mundo en el que vivimos está cada vez más alejado de los valores espirituales profundos, y, por lo tanto, estamos empezando a ver un mundo en destrucción, literalmente y espiritualmente. En la profecía de la caída de Babilonia, la ciudad es descrita como un lugar de lujo e inmoralidad, donde las riquezas se acumulaban sin consideración por los necesitados, y donde la idolatría prevalecía. Babilonia representaba un sistema que vivía para sí misma, para el placer y la indulgencia, y que ignoraba las necesidades espirituales reales del pueblo de Dios. La destrucción de esta ciudad es un reflejo de cómo el sistema mundial, que pone el poder, el consumo y el egoísmo en el centro de todo, se está autodestruyendo. El fuego, por lo tanto, simboliza no solo la destrucción, sino también el fin de un sistema que vive al margen de valores espirituales genuinos. ¿Y qué nos enseñan los incendios en Los Ángeles y en otras ciudades sobre la dirección del mundo? Cada incendio, cada desastre natural, no es solo una tragedia aislada, sino un reflejo de las decisiones colectivas de la humanidad. El mundo moderno, en muchos aspectos, ha seguido un camino de materialismo, egoísmo y búsqueda desenfrenada por el poder. Y mientras seguimos construyendo sistemas que buscan la propia exaltación sin tener en cuenta el bienestar de todos, las consecuencias de estas elecciones comienzan a aparecer, quizás como una advertencia. El fuego simboliza el juicio divino sobre este sistema, y los incendios nos recuerdan que, sin un cambio, la destrucción es inevitable. La Biblia nos enseña, en varios pasajes, que los sistemas humanos, por poderosos que parezcan, están destinados al fracaso cuando se alejan de Dios. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 10, leemos: ¡Ay de la gran ciudad, de la ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio. Esto nos habla de un colapso repentino, que puede llegar en cualquier momento, y de cómo las grandes ciudades, sistemas e imperios no tienen garantía de durabilidad si están construidos sobre fundamentos de egoísmo e injusticia. La lección para nosotros hoy. Lo que aprendemos con esto es que, como individuos y como sociedad, debemos reflexionar sobre las elecciones que hacemos. Si estamos construyendo una vida, una ciudad o un imperio basado solo en ganancias materiales, poder o placer, estamos construyendo sobre la arena, no sobre la roca. Y así como el fuego destruye Babilonia, también puede destruir todo lo que está basado en principios que no honran a Dios. ¿Te has preguntado cómo estás construyendo tu vida? ¿Qué estás priorizando? ¿Qué has construido para el futuro de tu familia, tu ciudad y tu país? ¿Qué nos enseña el fuego de las Escrituras sobre las decisiones que estamos tomando? Estos incendios son más que catástrofes naturales. Son un reflejo de la lucha que enfrentamos espiritualmente y socialmente. Debemos mirar las señales y reflexionar sobre cómo nuestras decisiones están impactando el mundo a nuestro alrededor. El clamor por arrepentimiento. Los incendios como una advertencia espiritual. Ahora que hemos visto el impacto de las profecías de destrucción y la caída de los sistemas humanos, debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para evitar este destino? El siguiente tema abordará cómo estas señales de destrucción pueden ser un llamado al arrepentimiento y el cambio. No te lo pierdas, ya que vamos a entender cómo podemos responder a estas señales de forma espiritual y práctica. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué piensas sobre lo que los incendios y desastres actuales nos están diciendo sobre el futuro? El clamor por arrepentimiento.
los incendios como una advertencia espiritual. ¿Te has detenido a pensar por qué, en medio de los desastres naturales e incendios que vemos hoy, hay una constante sensación de urgencia, un clamor que parece escucharse en cada rincón del mundo? ¿Por qué será que estos eventos catastróficos han sido tan intensos últimamente? ¿No será que el fuego, que destruye todo a su paso, también es un grito de alerta espiritual que Dios está haciendo para todos nosotros? La respuesta a esta pregunta puede estar justamente en una de las enseñanzas más profundas de Jesús, que encontramos en Lucas, capítulo 13, versículo 3, donde Él dice: «Si no os arrepentís, todos de igual manera pereceréis». ¿Ya te has preguntado que los incendios no son solo destrucción, sino un clamor por un cambio? En los tiempos de Jesús, la gente estaba acostumbrada a ver tragedias y desastres, y Él usó eso para llamar la atención de todos hacia algo mucho más importante: la necesidad de arrepentimiento. Lo que Jesús quería decir cuando hablaba del arrepentimiento es que los desastres naturales son a menudo una oportunidad para que el corazón humano se dé cuenta de su fragilidad y se vuelva hacia Dios. Los incendios, por lo tanto, pueden ser un reflejo de un corazón endurecido, de una sociedad alejada de Dios. Y, así como los incendios consumen todo en su camino, el arrepentimiento puede limpiar nuestro corazón y restaurar la verdadera paz que viene de Dios. Si los incendios que vemos en las noticias son una señal divina, ¿qué nos están señalizando? La Biblia es clara cuando nos dice que el juicio de Dios se da a través de señales, y los incendios son un ejemplo de cómo Dios puede estar permitiendo la destrucción para despertar a las personas. Pero, ¿qué es este arrepentimiento del que habló Jesús? ¿Y cómo podemos entender el arrepentimiento dentro de un contexto global, como el que vemos ocurriendo con los incendios, huracanes y otros desastres? El arrepentimiento, según la Biblia, no es solo sentir remordimiento, sino que es un movimiento del corazón hacia un cambio genuino. Cuando Jesús habló sobre el arrepentimiento, Él no quería solo que las personas se sintieran mal por lo que sucedió. Quería que hubiera una transformación interna que llevara a un cambio de actitudes, pensamientos y acciones. ¿Ya te has preguntado qué necesitamos cambiar en nuestras vidas para prevenir esta destrucción espiritual? Así como un incendio puede destruir un bosque entero, el pecado y la desobediencia a Dios pueden destruir nuestras vidas y apartarnos de su presencia. Cuando vemos las llamas consumiendo todo a nuestro alrededor, esto es, en cierta medida, un reflejo de cómo el pecado consume el corazón humano. El pecado, con todas sus consecuencias, nos aleja de Dios y destruye nuestra paz interior. Y, como un incendio purifica la tierra y prepara el suelo para el crecimiento de una nueva vida, el arrepentimiento puede ser una forma de purificación espiritual, donde nos alejamos del pecado y nos volvemos hacia Dios en busca de restauración. Las profecías de Jesús sobre el arrepentimiento nos enseñan que no hay tiempo que perder. En Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesús habla directamente sobre la urgencia del arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos de igual manera pereceréis. Es decir, los desastres que vemos, como incendios, terremotos y pandemias, son un reflejo de la condición del mundo. Son un grito de alerta divina, un llamado para que todos vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Estas señales de destrucción no son solo advertencias físicas, sino espirituales. Nos llaman a mirar nuestras vidas y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. ¿Qué podemos hacer, entonces, ante tanta destrucción y el clamor por arrepentimiento? La respuesta está en volverse hacia Dios, buscar una relación verdadera con Él y dejar que su gracia y misericordia transformen nuestras vidas. Jesús, cuando advertía sobre las señales del fin de los tiempos, no solo nos estaba mostrando lo que vendría, sino también nos estaba dando una oportunidad para prepararnos. El arrepentimiento es el primer paso para esa preparación, ya que nos lleva a una transformación verdadera. Necesitamos darnos cuenta de que los incendios, a un nivel espiritual, son un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Una búsqueda constante de poder, riquezas y placer sin considerar las cosas espirituales. Cuando el fuego consume una ciudad, deja solo las cenizas, pero cuando el arrepentimiento consume el corazón, deja una nueva oportunidad de renovación. Dios, en su infinita misericordia, está constantemente llamando a su pueblo al arrepentimiento. El fuego, tanto literal como figurado, es una oportunidad de purificación. Así como el oro es refinado por el fuego, nosotros también podemos ser refinados por el proceso de arrepentimiento y transformación. Y, al volvernos hacia Dios, no solo evitamos la destrucción espiritual, sino que también encontramos paz y restauración. ¿Te has sentido tocado por este llamado al arrepentimiento? No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, siempre hay tiempo para volver a Dios.
Así como los incendios pueden destruir lo que no tiene valor, el arrepentimiento purifica lo que es precioso a los ojos de Dios. Él nos está invitando a un nuevo comienzo, donde la destrucción del pecado es reemplazada por la renovación de su gracia. Si estás sintiendo el clamor de Dios para el arrepentimiento, no dejes pasar esta oportunidad. Dios te está llamando a un nuevo comienzo. No esperes a que el fuego se vuelva más destructivo para tu vida espiritual. Ahora es el tiempo de volverte hacia Él, pedir perdón y permitir que Él transforme tu vida. Deja tu like si crees que es hora de cambiar y buscar a Dios en arrepentimiento. No te pierdas el próximo vídeo, en el que exploraremos cómo los desastres naturales, como los incendios, son un reflejo directo de la desobediencia de la humanidad a Dios y lo que debemos hacer al respecto. Lo que viene a continuación abrirá tus ojos a la necesidad urgente de un cambio global. El impacto de los desastres naturales en el mundo moderno, un reflejo de la desobediencia. Si miras a tu alrededor, verás que los desastres naturales se han convertido casi en una constante en los días actuales. Incendios, huracanes, terremotos, sequías e inundaciones han sido cada vez más frecuentes, y sus consecuencias han sido devastadoras. A medida que las imágenes de estas tragedias se difunden por el mundo, muchos comienzan a preguntarse, ¿por qué todo esto está sucediendo? ¿Hay alguna explicación espiritual para el aumento de estos eventos? La Biblia nos da algunas respuestas valiosas y, si miramos las Escrituras, podemos entender cómo estos desastres no son solo fenómenos naturales, sino también un reflejo de la desobediencia del ser humano a Dios. El mundo moderno, un reflejo de un corazón endurecido. El mundo moderno se ha alejado, cada vez más, de los principios que Dios estableció para la humanidad. La búsqueda desenfrenada por poder, riqueza y placer ha llevado a muchos a ignorar los valores espirituales. La idolatría del dinero, el materialismo, la codicia y la indiferencia por los demás se han convertido en el centro de nuestras vidas. Y, a medida que estos comportamientos ganan fuerza, vemos cómo el mundo natural reacciona. Los desastres naturales, como los incendios que hemos visto en lugares como Los Ángeles, son una manifestación de algo más profundo, una crisis espiritual. La Biblia nos enseña, en 2 Crónicas, capítulo 7, versículos 13 a 14, lo siguiente: Si yo cerrara los cielos para que no llueva, o si ordenara a las langostas que devoren la tierra, o si enviara peste entre mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara, orara y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Estos versículos son extremadamente reveladores, pues nos muestran que, cuando el pueblo de Dios se aleja y se involucra en prácticas incorrectas, Dios permite que las consecuencias de sus actos se manifiesten de manera dramática. Dios permite el impacto de los desastres como un llamado a la conversión. Cuando vemos desastres como incendios devastadores que consumen ciudades enteras, como fue el caso de Los Ángeles, debemos preguntarnos, ¿será esto un reflejo del alejamiento de Dios en la sociedad moderna? Dios, a lo largo de la Biblia, usó desastres naturales como una manera de alertar y llamar a las personas al arrepentimiento. Los incendios, las inundaciones, los terremotos y las pestes no son solo tragedias que ocurren sin explicación. Son, en realidad, un reflejo de una humanidad que ha ignorado la voluntad de Dios, dejándose guiar por el egoísmo y el alejamiento de sus principios. En 2 Crónicas, vemos claramente que, cuando las personas se desvían de Dios, Él permite que los desastres naturales ocurran como una forma de llamar la atención y llevar a la humanidad de vuelta hacia Él. Pero, al mismo tiempo, Él nos ofrece un camino de restauración. Si el pueblo se humillara, orara, buscara el rostro de Dios y se convirtiera de sus malos caminos, Él promete oír, perdonar y sanar la tierra. Este versículo es una de las promesas de esperanza más grandes de la Biblia. Nos muestra que, incluso en medio de las peores calamidades, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. El alejamiento de Dios y las consecuencias espirituales y físicas. El alejamiento de Dios no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde, poco a poco, el ser humano va perdiendo el contacto con Dios, dejándose consumir por las tentaciones y el egoísmo. Cuando la sociedad comienza a actuar de manera autosuficiente, ignorando las leyes de Dios y poniendo sus propios deseos por encima de los demás, el mundo comienza a experimentar las consecuencias de esa desobediencia. Si piensas bien, verás que muchos de los desastres actuales están directamente ligados a decisiones erróneas que la humanidad ha tomado. Las acciones humanas, como el desrespeto a la naturaleza, el abuso de los recursos naturales y la explotación irresponsable del medio ambiente, están causando desequilibrios ecológicos y aumentando la ocurrencia de desastres naturales.
Pero la Biblia nos dice que la raíz de muchos de estos problemas es el alejamiento espiritual de Dios. La culpa no es solo de las circunstancias. La sociedad tiene participación en eso también. Muchas veces, cuando vemos desastres como incendios y tormentas, tendemos a buscar culpables en factores externos, como el clima, la política o incluso la economía. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la desobediencia espiritual es la raíz de muchos de estos problemas. No estamos hablando solo de causas físicas o ambientales, sino de cuestiones espirituales profundas. La falta de arrepentimiento y la desobediencia a Dios tienen repercusiones no solo en nuestras vidas, sino también en la creación en su totalidad. Los incendios y desastres como señales del fin de los tiempos. Los incendios, como los que ocurrieron en Los Ángeles, son una señal clara de que el mundo se está acercando a un punto de ruptura. De acuerdo con las profecías de Apocalipsis, la tierra y todo lo que hay en ella será sacudido y consumido. El apóstol Juan describe en el libro de Apocalipsis una serie de desastres que afectarán a la tierra, y muchos de estos desastres, como fuego, destrucción y caos, están directamente relacionados con el juicio divino sobre la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 16, las copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra, y la destrucción es descrita como algo absoluto, donde el fuego y la devastación consumirán la tierra y a sus habitantes. Esto sirve como una advertencia para aquellos que aún están viviendo en desobediencia a Dios. Los incendios de hoy, por más que sean reales y trágicos, también son un reflejo de lo que sucederá en el futuro, si no hay arrepentimiento. El fuego purificador de Dios será lanzado sobre el mundo para consumir el mal y restaurar la creación. La necesidad de arrepentimiento y restauración. Dios, en su misericordia, siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento, incluso cuando el mundo está al borde de la destrucción. Lo que vemos en los desastres naturales, como los incendios, no es solo una consecuencia del pecado, sino una oportunidad divina de arrepentimiento y transformación. Si nosotros, como sociedad, nos volvemos hacia Dios, Él promete escuchar nuestra oración, perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. Ese es el mensaje de esperanza que la Biblia nos da, incluso en medio de la destrucción y el caos. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que viene? Necesitamos comenzar a cambiar nuestras actitudes y volvernos hacia Dios con corazones humildes. El arrepentimiento genuino no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación del corazón, donde ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas y buscamos vivir según su voluntad. Si quieres saber más sobre cómo los desastres naturales son un reflejo del mundo en colapso, descarga nuestro ebook ahora y entiende más a fondo cómo podemos prepararnos espiritualmente para los últimos tiempos. En el próximo tema, exploraremos cómo la destrucción de los ángeles puede ser un espejo de las profecías apocalípticas y lo que nos enseñan sobre el futuro del mundo. Quédate atento y no te lo pierdas. La destrucción de los ángeles, un espejo de las profecías apocalípticas. Cuando nos encontramos con imágenes devastadoras de ciudades como Los Ángeles siendo consumidas por las llamas, es difícil no pensar en el impacto de tales desastres. El fuego, de forma implacable, destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero, además de la tragedia humana, financiera y social, hay una representación espiritual y profética más profunda que estos incendios pueden mostrarnos. La destrucción de los ángeles puede verse como un reflejo simbólico de las profecías apocalípticas, particularmente de cómo la humanidad, alejada de Dios, enfrentará la destrucción inminente al final de los tiempos. ¿Ya te has preguntado que los incendios que vemos hoy pueden ser una advertencia para el futuro? En Apocalipsis, capítulo 16, el apóstol Juan describe la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra a través de las copas del juicio. Cada copa representa un castigo divino, destinado a purificar la tierra y traer la justicia de Dios sobre un mundo que se ha alejado de sus principios. Es interesante cómo la destrucción que vemos hoy puede ser un espejo de esos juicios futuros. El fuego que consume los ángeles es solo una pequeña muestra de lo que podría ocurrir a una escala global en el futuro, cuando la ira de Dios sea derramada sobre un mundo que se ha corrompido e inmoralizado. Al aplicar la profecía de Apocalipsis, capítulo 16, a los incendios actuales, vemos una similitud impresionante. Apocalipsis describe las 7 copas de la ira de Dios, cada una trayendo un juicio más severo sobre la tierra. En el versículo 8, por ejemplo, la cuarta copa se describe como trayendo un calor insoportable, algo que quemará la tierra. El versículo dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio el poder de quemar a los hombres con fuego. Cuando vemos incendios catastróficos como los de Los Ángeles, no podemos evitar asociarlos con este tipo de destrucción profetizada. El calor ardiente que destruye todo a su alrededor es una pequeña anticipación de lo que está por venir cuando Dios,
en su juicio final, permitirá que la tierra sea consumida por el fuego, como forma de purificación. Es imposible ignorar la similitud entre lo que está sucediendo y lo que la Biblia describe. Los incendios en áreas como California han sido tan intensos y tan destructivos que no podemos dejar de ver una conexión simbólica con los pasajes apocalípticos que hablan de fuego y destrucción. Pero, ¿qué representan realmente estos incendios para nosotros? Son más que solo tragedias naturales. Son alertas espirituales para la humanidad que debe reflexionar sobre su relación con Dios. El fuego que vemos hoy puede ser un reflejo del juicio de Dios para un mundo que se ha alejado de sus enseñanzas. La destrucción simbólica de las grandes ciudades al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, la caída de las grandes ciudades es una metáfora para el colapso de los sistemas y imperios corruptos que dominan el mundo. Babilonia, por ejemplo, es descrita como una gran ciudad que, al final de los tiempos, será destruida por el fuego y la ira de Dios. En Apocalipsis, capítulo 18, leemos sobre la caída de esta ciudad. Será consumida por el fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzgó. Al observar la destrucción de Los Ángeles y otras ciudades alrededor del mundo, no podemos dejar de pensar que estas tragedias son un reflejo de las grandes ciudades apocalípticas que serán destruidas cuando Dios finalmente juzgue al mundo. La ciudad de Los Ángeles, una de las más grandes e influyentes del mundo, representa, de cierta manera, la Babilonia moderna. A través de su industria del entretenimiento, economía e influencia cultural, ha sido un centro de corrupción y materialismo. Cuando vemos su destrucción por el fuego, podemos ver un paralelo con la destrucción de Babilonia al final de los tiempos, como está descrito en Apocalipsis, donde las ciudades de gran poder, influencia y riqueza serán consumidas por la ira de Dios. Esta es una lección importante. Nada en el mundo, por poderoso que sea, está inmune al juicio divino. El fuego como símbolo de purificación y juicio. Sin embargo, no podemos ver esta destrucción solo desde una perspectiva de miedo y pavor. El fuego, en la Biblia, no es solo un símbolo de destrucción, sino también de purificación. Cuando el fuego consume una ciudad o una nación, está limpiando y purificando la tierra. Así como el fuego purifica el oro, eliminando sus impurezas, también el fuego divino purifica la tierra, destruyendo todo lo que es corrupto. Los incendios en Los Ángeles y en otros lugares pueden verse como un reflejo de este proceso purificador. Son una anticipación de los juicios que ocurrirán en los últimos tiempos, cuando Dios restaurará el orden y la justicia en el mundo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si los incendios actuales son un reflejo simbólico de los juicios descritos en Apocalipsis, esto nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestra sociedad y nuestras vidas personales se alejen de sus enseñanzas? Los incendios de hoy pueden ser una alerta de que necesitamos una transformación genuina. Así como el fuego purifica la tierra, Dios desea purificar nuestros corazones, eliminando toda la corrupción e impureza de nuestras vidas. Si tenemos los corazones abiertos, podemos ver estas tragedias como oportunidades para volvernos hacia Dios en arrepentimiento y fe. ¿Estás preparado para lo que viene a continuación? ¿Qué nos dicen los incendios y la destrucción simbólica sobre el futuro? Si aún no te has inscrito en el canal, no dejes de hacerlo ahora. Mantente atento, porque en el próximo tema, exploraremos el papel de la naturaleza en los últimos tiempos y cómo los desastres naturales son parte del plan divino para la purificación de la tierra y de la humanidad. No te lo pierdas. El papel de la naturaleza en los últimos tiempos, desastres como parte del plan divino. Cuando miramos al mundo que nos rodea y vemos las devastadoras imágenes de incendios, huracanes, terremotos e inundaciones, puede ser difícil no cuestionar el propósito detrás de estos desastres. Después de todo, ¿por qué Dios permitiría tanta destrucción, dolor y sufrimiento? ¿Es posible que estos desastres naturales sean parte de un plan divino mayor? En realidad, la Biblia nos da respuestas claras sobre cómo los desastres naturales están relacionados con el plan de Dios para la purificación y transformación del mundo en los últimos tiempos. Lo que vemos actualmente, con incendios forestales que devastan vastas áreas, es un reflejo de las profecías bíblicas y de un proceso divino de restauración y juicio. La naturaleza, en el plan de Dios, no es solo un escenario de belleza o un recurso para la humanidad. Tiene un papel vital que desempeñar en la purificación del mundo y en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. ¿Qué dice la Biblia sobre el papel de la naturaleza en los últimos tiempos? En Romanos, capítulo 8, versículo 22, el apóstol Pablo nos da una visión profunda sobre el papel de la naturaleza en los tiempos finales, porque sabemos que toda la creación gime y está juntamente con dolores de parto hasta ahora.
Este pasaje revela una realidad espiritual fundamental. La naturaleza está en proceso de transformación y, al mismo tiempo, está sufriendo las consecuencias del pecado y la caída de la humanidad. La creación, por más maravillosa que haya sido originalmente, ahora se encuentra sujeta al sufrimiento, esperando ansiosamente por el momento en que será restaurada. Esta idea de dolores de parto es fascinante y profunda. Pablo describe la creación como algo que está en agonía, esperando la manifestación de la gloria de Dios y la restauración del mundo. Esto significa que los desastres naturales, como los incendios que consumen bosques, las inundaciones que destruyen ciudades y los terremotos que alteran el paisaje, son, en cierto sentido, señales de que la creación se está preparando para la renovación final que Dios prometió. La naturaleza, según la Biblia, no es solo algo que reacciona a las acciones humanas, sino un elemento integral del plan divino, que, aunque en sufrimiento, está aguardando la liberación del cautiverio del pecado. ¿Te has parado a pensar que el sufrimiento de la naturaleza puede ser un reflejo de nuestro propio pecado y afán espiritual? En Génesis, vemos que, al caer en pecado, el hombre trajo la maldad y la corrupción a toda la creación. La tierra, que antes era perfecta y generosa, pasó a producir espinas y cardos. Los desastres naturales de hoy son, en cierto modo, un reflejo de esa caída original. No son solo un castigo de Dios, sino también un mecanismo divino de purificación. Así como el fuego purifica el metal, Dios está permitiendo que la creación pase por una purificación, que nos prepara para el nuevo cielo y la nueva tierra, prometidos en las Escrituras. El plan divino y la purificación del mundo. Dios, en su soberanía, permite que la naturaleza se revele de cierta forma. Se convierte en un instrumento de juicio y purificación, pero también de preparación para el cumplimiento de las promesas divinas. Los desastres naturales están directamente ligados al plan de Dios para purificar el mundo de la corrupción y el pecado que se infiltraron en su creación. Esto no significa que Dios solo esté castigando. Significa que Él está limpiando y preparando el camino para un nuevo comienzo, donde la injusticia, la opresión y el mal no tendrán más lugar. La naturaleza como un agente de transformación. Cada vez que un incendio arrasa un bosque, o cuando un huracán destruye una costa, hay algo más grande en acción. Aunque esto es devastador para las personas y las comunidades afectadas, estas catástrofes están, simbólicamente, representando la destrucción del mal y la transformación del mundo. En Apocalipsis, capítulo 21, vemos la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la primera tierra ya pasó, y el mar ya no existe. La naturaleza, entonces, será completamente renovada. Ya no estará sujeta a la destrucción, sino perfecta, de acuerdo con el plan de Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Para nosotros, esto es un mensaje poderoso y lleno de esperanza. Aunque vivimos en un mundo quebrado, lleno de desastres naturales y sufrimiento, sabemos que Dios tiene un plan mayor de restauración. Cada desastre que testificamos es, en cierto modo, un recordatorio de que estamos viviendo en un mundo temporal, que está esperando ansiosamente el regreso de Cristo y la renovación de todas las cosas. Los desastres naturales, como incendios, inundaciones y terremotos, son señales de que la tierra, aunque aún sujeta a la corrupción, está acercándose al momento en que será totalmente renovada y restaurada. ¿Ya te has parado a pensar en lo que Dios está haciendo en tu vida en medio de los desastres? Mientras las tragedias ocurren a nuestro alrededor, la pregunta central para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con las oportunidades de arrepentimiento y transformación que Dios nos ofrece? La naturaleza, con sus ciclos de destrucción y regeneración, es un reflejo del proceso espiritual que Dios quiere realizar en nuestros corazones. Dios desea que nos arrepintamos, nos volvamos hacia Él y permitamos que Él nos purifique, así como Él purifica la tierra. Esta es una oportunidad de transformación personal y global. Dios te está llamando a formar parte de su reconstrucción. Él desea que seas un instrumento de transformación en el mundo. Cuando la tierra clama, como se describe en Romanos, capítulo 8, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este es nuestro papel como cristianos, ser parte de la renovación espiritual que Dios está realizando en el mundo. Incluso si el mundo natural pasa por dificultades, tenemos la promesa de que, en Cristo, la victoria y la restauración son seguras. Si aún no has dado tu like, hazlo ahora y apoya el mensaje de esperanza que Dios tiene para el mundo. No dejes de compartir este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Ahora, prepárate para el próximo tema, donde exploraremos la urgencia de estar preparados para lo que está por venir. ¿Qué dice la Biblia sobre los signos de los tiempos y cómo podemos prepararnos para enfrentar los desafíos que se aproximan?
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte. La urgencia de estar preparado. Lo que la Biblia dice sobre los signos de los tiempos. Vivimos tiempos de gran incertidumbre y desafíos, y los eventos catastróficos que ocurren a nuestro alrededor, como los incendios en Los Ángeles y otros desastres naturales, han sido una señal de alerta de que algo mayor está por venir. Cuando miramos las Escrituras, encontramos un llamado urgente para estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles que se aproximan. En Mateo, capítulo 24, versículo 42, Jesús nos exhorta: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este pasaje no es solo una instrucción sobre vigilancia, sino un llamado directo para estar preparados para lo que está por venir. ¿Ya te has preguntado si estás realmente preparado espiritualmente para lo que viene? La preparación espiritual no es algo que podamos dejar para después. No podemos esperar hasta que los desastres ocurran para comenzar a buscar a Dios. Jesús nos alerta en Mateo 24 sobre la necesidad de vigilancia constante, pues el momento de su regreso será repentino, y no sabremos exactamente cuándo ocurrirá. Así como en los momentos de crisis, como los incendios que vimos en Los Ángeles, el mundo puede ser transformado en un instante. La pregunta es: ¿estás preparado para enfrentar las dificultades y los desafíos espirituales que vendrán? ¿Qué significa estar espiritualmente preparado? Estar espiritualmente preparado no significa solo tener una relación superficial con Dios, sino cultivar una fe genuina, profunda y constante. Jesús nos llama a vigilar y orar, a estar firmados en su palabra, para que, cuando lleguen las dificultades, podamos ser hallados fieles. La preparación espiritual involucra un proceso continuo de crecimiento en fe, arrepentimiento y santificación. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes o superficiales en nuestra vida espiritual. El mundo a nuestro alrededor, con sus desastres y problemas, nos recuerda constantemente la necesidad de un corazón puro y preparado para enfrentar cualquier situación. Las adversidades como el incendio en Los Ángeles, una señal de alerta. Los incendios que devastaron Los Ángeles y otros lugares alrededor del mundo son un reflejo de las dificultades que se acercan para la humanidad en los últimos tiempos. Estos desastres, aunque trágicos, también son una señal de que necesitamos estar espiritualmente preparados para lo que está por venir. El fuego, en las Escrituras, tiene un doble significado, un símbolo de juicio y purificación. Estos incendios, que toman proporciones inmensas y cambian la vida de las personas, son una metáfora del fuego que vendrá, conforme está descrito en Apocalipsis y otros pasajes, cuando Dios permitirá el fuego purificador del juicio. Los incendios de hoy no son solo tragedias naturales, son un recordatorio de que el mundo está al borde de un cambio significativo. La Biblia nos enseña que, al final de los tiempos, los desastres se intensificarán, y es nuestra responsabilidad estar espiritualmente vigilantes y preparados. El tiempo de preparación es ahora, y no podemos esperar hasta el último minuto para fortalecernos espiritualmente. Cuando los vientos de la adversidad soplan, cuando los incendios comienzan a consumir, ya es demasiado tarde para correr detrás de una preparación espiritual. Necesitamos actuar mientras tenemos tiempo. Mateo 12 y 42 y la urgencia de la preparación espiritual. El pasaje de Mateo, capítulo 24, versículo 42, es una clara llamada a la vigilancia y preparación. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús nos alerta que la vuelta de Cristo será repentina, y no sabemos ni el día ni la hora. Esto significa que la preparación debe ser constante. No podemos esperar momentos de crisis, como incendios, guerras o pestes, para empezar a pensar en nuestra fe. La preparación espiritual es algo que debe cultivarse todos los días. Así como te preparas para los desafíos diarios de la vida, también necesitas prepararte para los desafíos espirituales que están por venir. La Biblia nos enseña a vivir como si fuera el último día. La Biblia nos llama a vivir de manera vigilante y activa, buscando siempre al Señor con corazón puro y arrepentido. Cuando Jesús habla sobre estar preparados, no solo está diciendo que estemos alertas en el momento de su venida, sino también que seamos fieles y obedientes en nuestra vida cotidiana. La verdadera preparación espiritual implica una relación continua con Dios, donde buscamos su voluntad, oramos, leemos la Biblia y vivimos de acuerdo con sus principios. Además, la Biblia también nos enseña que la preparación espiritual no es algo que podamos hacer solos. Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos, y Él también nos llama a cuidarnos unos a otros en la fe. La verdadera preparación no ocurre de forma aislada, sino en comunidad. La Iglesia y los hermanos en Cristo tienen un papel crucial en ayudarnos a mantener nuestra fe firme y en constante crecimiento.
No podemos caminar solos en nuestra jornada espiritual. La importancia de mantener una conexión constante con Dios. En momentos de crisis, como los incendios que vemos hoy, lo único que nos mantiene firmes es nuestra conexión con Dios. Si nuestra fe no está profundamente arraigada en Dios, seremos fácilmente sacudidos. El fuego de las adversidades de la vida puede destruir lo que no está fundado en la roca. Y la preparación espiritual nos enseña a construir nuestras vidas en Cristo, la piedra angular, para que podamos enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todas las tormentas. La urgencia de estar preparado para lo que viene a continuación. Ante las señales que vemos en el mundo, como los incendios y los desastres naturales, queda claro que no podemos seguir posponiendo nuestra preparación espiritual. El tiempo es ahora. El mundo está cambiando, y Jesús nos llama a vivir de manera vigilante y fiel, como si todos los días fueran el último. ¿Cómo te estás preparando para lo que está por venir? ¿Cómo estás creciendo espiritualmente para enfrentar los tiempos difíciles? Deja tu comentario aquí abajo. ¿Cómo te has preparado espiritualmente para los desafíos de los últimos tiempos? Compartamos y crezcamos juntos en la fe. En el próximo tema, exploraremos cómo la gran tribulación será un momento de purificación y juicio, con el fuego siendo uno de los principales señales de este tiempo. No te lo pierdas. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todo. La profecía de la gran tribulación. El fuego como un presagio de la gran tribulación. Los incendios que vemos hoy, como los de Los Ángeles, pueden ser un reflejo simbólico de la gran tribulación mencionada en Apocalipsis, capítulo 7. En Apocalipsis, vemos que los juicios de Dios sobre la tierra involucrarán fuego, una herramienta de purificación y destrucción del mal. El fuego se utiliza como un presagio de una intensificación del sufrimiento en los últimos tiempos, cuando los desastres naturales y aflicciones se multiplicarán. El fuego en los señales de la gran tribulación. En Apocalipsis, capítulo 16, el fuego es mencionado como uno de los juicios divinos, simbolizando la purificación de la tierra. Los incendios de hoy son una anticipación de lo que ocurrirá en el futuro. Nos recuerdan la necesidad de estar preparados, ya que el fuego de la tribulación será mucho más intenso y devastador. La preparación espiritual es esencial. Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 42, nos alerta a estar vigilantes. La gran tribulación será una época de gran sufrimiento, y debemos estar preparados espiritualmente para enfrentar esos tiempos difíciles. Los incendios de hoy son un recordatorio de que debemos volvernos hacia Dios mientras haya tiempo. Descarga nuestro ebook ahora para aprender más sobre los señales de los tiempos. Esperanza en medio de la destrucción, la promesa de un nuevo cielo y nueva tierra. Aunque los incendios y otros desastres naturales son señales claras de que estamos en los últimos tiempos, la Biblia también nos ofrece un mensaje de esperanza. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 a 4, se nos recuerda que, después de los juicios de Dios, Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Este es el futuro glorioso reservado para aquellos que permanecen fieles a Dios. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Esta promesa trae consuelo, pues sabemos que, aunque el sufrimiento y la destrucción en los últimos tiempos sean inevitables, Dios está preparando algo mucho mejor para los suyos. La renovación que Él promete será total, donde el dolor y el mal ya no tendrán espacio. Por lo tanto, mientras enfrentamos desafíos y desastres, debemos mantener nuestros corazones firmes en la esperanza de esa renovación eterna. Dios nos llama a perseverar, sabiendo que, al final, Él traerá la verdadera paz y restauración para el mundo. Si te gustó este video, deja tu like. Comenta lo que piensas sobre el tema y suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Que Dios bendiga a todos ustedes, y que Él nos fortalezca para los tiempos que se vienen.